Hoy en Hitos en la Historia hablamos del origen de las especies de Charles Darwin. El mundo científico y cultural experimentó una transformación monumental con la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin. Esta obra, cuyo título completo es Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la conservación de las rarezas favorecidas en la lucha por la vida, introdujo una teoría revolucionaria que cambió para siempre nuestra comprensión de la vida. Charles Darwin, nacido el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra, mostró desde joven una fascinación por la historia natural. Su interés lo llevó a embarcarse en una expedición a bordo del HMS Beagle en 1831. Un viaje que duraría casi 5 años y que sería crucial para el desarrollo de su teoría. Durante esta travesía, Darwin recolectó una vasta cantidad de especímenes y observaciones que posteriormente analizaría meticulosamente. El archipiélago de las Galápagos fue uno de los puntos más significativos de su viaje. Allí, Darwin observó variaciones notables en especies como los pinzones, cuyas adaptaciones variaban de una isla a otra. Estas observaciones lo llevaron a cuestionar la inmutabilidad de las especies. A su regreso a Inglaterra, Darwin dedicó más de 2 décadas a analizar sus hallazgos y desarrollar su teoría de la evolución por selección natural. Su trabajo se vio influenciado por las ideas de Thomas Malthus, cuyo ensayo sobre la población discutía cómo los recursos limitados llevan a la competencia y la supervivencia de los más aptos. Darwin aplicó este principio a la naturaleza, proponiendo que las especies evolucionan a lo largo del tiempo, debido a la selección de aquellos individuos con características más adecuadas para su entorno. La publicación de El origen de las especies fue inicialmente impulsada por la carta que Darwin recibió de Alfred Russel Wallace, un naturalista que había llegado independientemente a conclusiones similares sobre la evolución. Para evitar controversias y reconocer la labor de Wallace, ambos presentaron conjuntamente sus hallazgos en la Linnean Society de Londres en 1858. Sin embargo, fue la obra de Darwin la que proporcionó un marco exhaustivo y detallado sobre el tema. El libro fue un éxito inmediato, agotando su primera edición de 1250 copias en el primer día. La teoría de Darwin, aunque respaldada por una extensa evidencia, generó controversia y debate, tanto en la comunidad científica como en el público en general. La idea de que las especies no eran fijas y que los humanos compartían un ancestro común con otras formas de vida desafiaba las creencias religiosas y las concepciones tradicionales sobre la creación. A pesar de la controversia, el origen de las especies tuvo un profundo impacto en la biología, la geología y muchas otras disciplinas científicas. La obra de Darwin sentó las bases para la biología moderna, introduciendo conceptos como la adaptación y la especiación, y proporcionando un marco para entender la diversidad de la vida en la Tierra. La aceptación de la teoría evolutiva no fue inmediata, pero con el tiempo la acumulación de evidencia de diversas áreas de la ciencia, como la genética y la paleontología, reforzó y amplió los principios establecidos por Darwin. Hoy en día, la teoría de la evolución por selección natural es un pilar fundamental de la biología, explicando la complejidad y la diversidad de los organismos vivos. Charles Darwin continuó trabajando y publicando hasta su muerte en 1882, pero ninguna de sus obras alcanzó el impacto revolucionario de El origen de las especies. La publicación de este libro marcó el comienzo de una nueva era en el entendimiento de la vida, consolidando a Darwin como una de las figuras más influyentes en la historia de la ciencia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo en Hitos en la Historia. No olvides suscribirte al canal y compartir este contenido. Hasta el próximo video.